Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12. Santiago 4, versículos 1 al 12 dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago, hemos visto esta carta durante estos meses. Vamos en el capítulo número 4. Recordemos que la intención de Santiago es que el cristiano viva genuinamente como cristiano, que sea coherente su forma de hablar, lo que dice con lo que hace, la forma en cómo se conduce en la vida, que sean cristianos genuinos y no cristianos superficiales, que no haya crisis en el cristianismo de cada uno, es lo que está diciendo. Como hemos visto acá, Santiago está preocupado por aquellas personas que han salido de su país y los reportes que le llegan a él no son muy alentadores. Hay problemas en aquellos sitios donde estas personas estuvieron bajo su cuidado en un momento y ahora están dispersos. ¿Qué tipo de problemas ha escuchado Santiago? Bueno, por ejemplo, que hay personas, hermanos, que no están sufriendo, en otros países, por ejemplo, no están sufriendo las aflicciones o no están asumiendo las aflicciones como lo debería asumir un verdadero creyente, con gozo. Eso es lo que dice el capítulo 1, ¿recuerdan? Más bien estaban echando la culpa a Dios de sus problemas, echándole la culpa a Dios de por qué han estado en estas diferentes y diversas pruebas. Además, en el capítulo 1 también vemos que Santiago les exhorta, les dice, ustedes que conocen de las Escrituras, en vez de ser oidores olvidadizos, por favor, sean hacedores de la palabra. Es decir, la religión que ustedes conocen en la letra, eso lo deben vivir en la práctica diaria. No sean pasivos en su cristianismo, deben ser activos, obedeciendo a la palabra de Dios. Otro problema del cual sabe Santiago, y es en cuanto a cómo se han conducido estos hermanos, ya no en cuanto al contexto de las pruebas, sino en el capítulo 2, ahora nos está hablando en cuanto a las relaciones con los hermanos de la fe. Han estado conduciéndose con parcialidad entre ellos, es decir, dando trato preferencial a los que tienen mayor posición económica y han degradado, han menospreciado a aquellas personas, aquellos hermanos de humilde condición, simplemente por su condición, porque no les pueden dar o no les pueden pagar lo que ellos puedan hacer por él.
Y Santiago fustiga fuertemente esa actitud de parcialidad entre los hermanos. No. Si hay un rico, si hay un pobre en la iglesia, hay que tratarlos a todos como hermanos en la fe, como hermanos en la fe. Y luego los versículos 14 al 26 es el asunto de que si tú tratas tan preferencialmente al rico, menosprecias al pobre y no estás en atención con los hermanos que tú puedes ayudar y no estás ayudando. Tú dices que crees en Dios, pero recuerda que los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y tu creencia? No hay ninguna, porque no estás obrando según la fe. No estás obrando según el verdadero cristiano, el que se somete a la voluntad de Dios. Cosa que ellos no pueden hacer, los demonios. Y luego, otro problema en el capítulo 3. Algunos se estaban poniendo como maestros de las Escrituras. Se estaban colocando como personas que sabían mucho, pero estaban en un lugar de manera ligera, no entendían la gran responsabilidad que tiene alguien que está enseñando. Porque el asunto, el estándar no es cuánto sabes. El asunto es qué tan íntegro eres. Tu carácter. El asunto en el cristianismo no es un asunto solamente de intelecto, es un asunto de la conducción de la vida, el carácter. Si tienes templanza, carácter fuerte, puedes dominar la lengua, que es el instrumento que se usa para la enseñanza. Y entonces él está hablando a estas personas en cuanto a sus problemas. Estaban enseñando, pero sus hechos estaban diciendo otra cosa. La integridad es el asunto del tema de Santiago. Y la semana pasada comenzamos a considerar el capítulo 4. Precisamente el capítulo 4 ahora llega al corazón del problema de ellos. Y él no solamente quiere decirles las cosas que deben mejorar en su vida, sino que les quiere decir a dónde deben apuntar sus esfuerzos, cuál es el corazón del problema y cuál es la solución del problema. Capítulo 4, versículos 1 al 6, recuerdan lo que vimos la semana pasada, nos habla de las causas y las implicaciones de los conflictos que tenían. Las causas y las implicaciones de los conflictos o las guerras que tenían entre ellos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene esa guerra que tienen entre ustedes? Santiago le responde con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones? ¿Se olvidaron que ustedes están luchando con sus propias pasiones? Estos hermanos, la palabra que usa Santiago es edonón, que significa alguien que se deja dominar por sus sentimientos, que se deja dominar por sus pasiones, que no pone a funcionar el cerebro, sino que todo es según como yo siento, así respondo. Y yo vivo solamente para mis placeres. Un hedonista, vivo para mí, para mis placeres, para mi satisfacción. No me importan los demás deben estar al servicio de mis intereses. Yo no vivo para la gloria de Dios, vivo para mi propia gloria. Y eso, así es que estaban conduciéndose ellos. Estaban dejándose llevar por sus pasiones, por sus emociones. Y esto los ha conducido a ser transgresores de la ley. Versículo 2, codiciáis. Estaban cayendo en codicias. Estaban cayendo en matar a otros en sus corazones. Codiciáis, matáis, ardéis de envidia. Eran envidiosos. Y estaban luchando para su propia satisfacción. Ni siquiera le pedían a Dios. Porque no pedís. Y si pides, estás pensando en ti, no estás pensando en el pueblo de Dios. Han hasta corrompido, han dañado inclusive el acto más piadoso que podemos tener, que es la oración. Y la implicación que lleva a eso se los dice. ¿Sabe cuál es el problema del por qué ustedes se conducen así? Almas adúlteras. Personas que rompen el pacto, son infieles al Señor. Rompen el pacto y se convierten en amigos del mundo, se convierten en aliados de los enemigos de Dios, amigos de los enemigos.
Esa es la implicación. Ese es el gran problema que han tenido todo este tiempo, les dice Santiago. Pero también les dice cuál es la solución. Y en eso habíamos quedado la última vez. ¿Cuál es la solución? Dos soluciones nos habla Santiago en esta carta. Número 1, versículos 6 al 10, es la solución espiritual. Arreglar con el Señor primeramente. Arreglar con el Señor. Si tengo guerras con mis hermanos, si tengo pleitos con mis hermanos, si tengo pecados, porque aquí no solamente el asunto que tenían esta gente es que estaban peleando entre ellos mismos, ¿cierto? Y les dice cuál es la solución, pero ese es un pecado. Por lo tanto, estos principios es aplicable a cualquier pecado. Si estás en pecado, lo primero que debes hacer es ir delante de Dios de una manera. Solución espiritual, y hoy vamos a ver la solución práctica. ¿Qué aprendimos de la solución espiritual? Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, versículo 7. Número 1, someteos. Someteos pues a Dios. Lo primero que llama Santiago es, como tú has sido soberbio, versículo 6, Él resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes, entonces sé humilde y sométete voluntariamente. Reconoce la autoridad de quien te está pidiendo eso, reconócelo. Sométete pues a Dios voluntariamente. Señor, ya no voy a andar con esta actitud, ahora voy a hacer lo que tú me pidas. Ya no voy a vivir para mis placeres, voy a vivir para tu placer, para tu gloria, para ti. Someterse a Dios. ¿Qué más debe hacer? Resistir al diablo. Resistir al diablo, no moverse, no dejarse influenciar por el diablo. Es la primera vez que menciona al diablo como tal, como un agente que contribuye a nuestra maldad. Sin embargo, esto también podemos entenderlo como un asunto no solamente del diablo, como un personaje que está como si hubiese sido, como si fuese omnipresente. Imagínense cada uno de nosotros en nuestras casas en la semana y tenemos luchas y pruebas. No podemos decir que el diablo está en cada casa. Él no es omnipresente. Él no es omnipresente. El único es Dios, quien llena todo en todo. Entonces podemos también asumir de que la intención de Santiago no es hablar del personaje del diablo o del adversario como tal, sino de cómo piensa el diablo. ¿Sí? Es resistirse, es no dejarse dominar bajo la influencia del pensamiento diabólico, como había dicho en el versículo 15 del capítulo 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, que se corresponde a los deseos del diablo. Como le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque los deseos del diablo quieren hacer. El diablo no está presente en todos lados, pero la corriente del pensamiento del diablo sí está en todos lados. Y tú, si no te sometes a Dios y no resistes, no te dejas dominar Recuerden que se amontonarán en un tiempo, dice Pablo a Timoteo, porque se amontonarán todos, no quieren resistir la sana doctrina, sino que se amontonarán. Esos tiempos peligrosos se amontonarán para escuchar cosas fábulas que no convienen. Y entonces el verdadero creyente se somete a Dios y resiste, se queda firme, se levanta, se opone a esa corriente de pensamiento. Y en tercer lugar, versículos 8 en adelante, acercaos a Dios. Número 1, para resolver pecado. El pecado de ellos era la contienda, la murmuración y las peleas. Pero yo te estoy diciendo ahora, hermano, la solución para tu pecado, si estás en pornografía,
si estás en cualquier pecado, en mentiras, en codicias, si estás en cualquier tipo de pecado, la solución para el pecado es el arrepentimiento de esta manera. Una resolución interna de someterte a los designios de Dios. Número 2, resistir a la corriente del mundo, al diablo mismo. Y en tercer lugar, acercarte a Dios. Pero ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando yo me acerco a Dios, hermano, yo en primer lugar debo reconocer que Dios también está dispuesto a aceptarme. Yo no debo entender que voy a estar lisonjeando a Dios. Ay, Señor, perdóname, por favor. Ay, no, Dios está dispuesto a perdonar. Es lo que está enseñando Santiago. Si tú te mueves hacia Él, Dios se moverá hacia ti. Tal como vemos el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo entendió su pecaminosidad y cuando decidió ir a que su padre de vuelta, tenía un argumento en su mente de cuál era lo que le iba a decir a su padre para ver si lograba la misericordia y el perdón de su papá. Pero ¿qué dice la Escritura? El padre corrió a él y lo abrazó. El muchacho no tuvo tiempo de explicarle mayor cosa. Así es nuestro Padre Celestial. Estás en pecado. No es el fin del mundo. Es un asunto serio porque Dios juzga al pecador. Dios no toma por inocente al culpable. Pero Dios es un Dios misericordioso. Que si tú te acercas a Él, hay seguridad y plena certidumbre de que Él se acercará a ti. Él te abrazará. Acércate a Dios, reconociendo que Él está dispuesto a perdonarte. Pero también reconociendo, como dice aquí, le dejó de decir hermanos, en toda la carta, hermanos, hermanos míos, hermanos queridos, hermanitos, hermanazos. Ahora le dice pecadores. Reconoce tu condición delante de tu Dios. Pecador, reconoce, sé propicio a mí, pecador, como oró el publicano. Y no como el fariseo, gracias Señor te doy, porque no soy como aquel publicano, yo doy mi diezmo, yo hago esto y hago aquello. He aquí este hombre descendió, esa oración no pasó ni del techo. Pero aquel que ni siquiera quería levantar, se sentía indigno del perdón de Dios, descendió justificado. Cuando tú te acercas a Dios, cuando has pecado en tu vida, te acercas a Dios, ¿cómo te acercas? ¿Con soberbia o humildemente? Con mansedumbre. Pecadores, limpiad vuestras manos, deja ya el pecado, déjalo. Hay una resolución interna de limpiarse. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Los de doble ánimo, aquellos que tienen sus sentimientos divididos entre Dios y el pecado, entre Dios y las riquezas, entre Dios y aquello. Deja la ambigüedad. Ponte serio, lo que dice. Ponte serio. He aquí mi único Señor Jesús. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es un asunto del corazón. Fíjense que a los pecadores le dice limpiad las manos. Con el pecado hay algo externo, pero con el ánimo es interno. Entonces, purifica tu corazón. Y el 9 y el 10 es, reconoce la pérdida que has tenido. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Reconoce lo que has perdido con tu pecado.
Cuando alguien llega a los pies del Señor, tiene mucho ánimo. Mire, se compra una Biblia. No importa lo que cueste, me voy a comprar una Biblia. O cuando viene y alguien le regala una Biblia, mire, este es el tesoro más preciado. Qué hermoso lo que me han regalado, es lo más hermoso que he visto. No solamente tengo una Biblia, compro colores, porque ahora voy a empezar a resaltar, la verdad. Descargo todos los PDF y todos los libros que pueda, y me devoro los libros. No me pedo un culto de los domingos, ni los miércoles ahí. No importa que no vayan la mayoría, ahí voy yo, porque amo al Señor. Ah, chévere. Pero pasa el tiempo. Y esa fogosidad, esa disposición que hubo al principio, empieza a desvanecerse. A desvanecerse, ¿por qué? Por el pecado. El pecado nos mata el gozo de la salvación, hermano. A veces tú crees que con el pecado te la estás viendo bien, te estás saliendo con la tuya, pero no es así. Tarde o temprano sentirás lo amargo del pecado que nunca te trae satisfacción. Como estas personas andaban en hedonismo, andaban simplemente buscando su satisfacción personal, algo que les motivara, que les hiciera sentir bien. Y supuestamente las peleas los hacen sentir bien, es lo que está diciendo Santiago. Bueno, eso, se están dejando dominar por las peleas. Finalmente tú debes entender que tú has perdido con esa actitud, con ese pecado, con esos pecados, estás perdiendo la comunión con Dios. Laméntalo, llóralo. Una persona que viene fogoso y peca, luego para levantarse, para levantar ese ánimo otra vez, como al principio, ya cuando hay un cristianismo mecánico, cómo cuesta levantarse una vez más, luego de entender cuántos pecados he hecho delante de Dios y cómo me ha afectado en mi vida espiritual. Ahora para volver a sentir eso y no es un asunto de sentimiento, es un asunto de que pesa realmente cuando has entendido que has fallado delante de Dios. Y quieres volver a Dios. ¿Quieres volver a ser aquel que fuiste en algún momento? Cuesta. Y eso hay que llorarlo, hay que lamentarlo, hay que endecharse por ver si el Señor tiene misericordia y me devuelve el gozo de la salvación. Así debemos acercarnos a Dios, humillaos delante del Señor y Él, una promesa de Dios, y Él os exaltará. Lo que estás buscando, Dios te lo va a dar. ¿Qué estoy buscando ahora? ¿Qué estoy buscando el Señor? El Señor te lo va a dar. Qué difícil es recuperar aquello que se pierde, el ánimo en el Señor. Pero el acercarse a Dios para resolver en primer lugar mi problema de los pecados que he cometido, como dice Santiago, no solamente queda un asunto vertical, sino que Santiago ahora dice, ahora empieza la solución práctica, el asunto horizontal. Horizontal. Luego de haber dado la solución espiritual, Santiago dice, pero el arrepentirse delante de Dios no lo es todo, es parte, o es el primer paso del verdadero arrepentimiento. O del genuino arrepentimiento. ¿Contra quién? Cuando he pecado contra mi hermano, ¿contra quién he pecado en primer lugar? Con el Señor. Y debo resolver en primer lugar con el Señor. Y ahora voy con mis hermanos. Por eso dice, hermanos. Apelo una vez más a la hermandad, el sentido filial que deben tener o sentirse entre ellos. Hermanos, deja ya entonces de murmurar. No murmuréis los unos de los otros. Hermanos, volverse a Dios implica colocarse debajo del sometimiento de Dios,
lamentar lo que he perdido con mi pecado, querer realmente purificar mis manos, querer cambiar internamente, pero no basta. Eso no basta. El verdadero arrepentimiento trae frutos dignos de arrepentimiento de manera real, tangible y práctica. Si ya yo he resuelto con Dios, ahora debo resolver con aquellos que he defraudado. Eso sí es arrepentimiento cristiano. No, Dios sabe que yo me arrepentí. Pero el otro necesita saber que también te arrepentiste. Tal como pasó con un pequeño llamado Zaqueo. ¿Recuerdan de Zaqueo? Un recaudador de impuestos. Zaqueo escuchaba de Jesús y supo que Jesús iba a pasar por su ciudad. No sé si cerca de su casa, lejos, no lo sé. Lo cierto es que era tan pequeño este hombre que tuvo que montarse en un árbol para poder ver a Jesús. Imaginen el esfuerzo que hizo para ver a Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús alzó su mirada, él sabía que estaba allí ese hombre. Alzó su mirada y le dijo: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja. He aquí, yo voy a posar en tu casa, yo voy a ir para tu casa. Y el hombre bajó rápidamente, sirvió al Señor Jesús. No sabemos toda la conversación, pero lo cierto es que en un momento de esa cena se levantó Zaqueo y dijo: Señor, ahora yo voy a devolver 4 veces lo que he defraudado. Si alguno he defraudado, 4 veces se lo devuelvo. Y lo hizo. Y el Señor Jesús le dijo: he aquí, la salvación ha llegado a esta casa. No por lo que hizo, sino que lo que hizo demostró que la salvación llegó ahí a esa alma. Lo demostró. El arrepentimiento se demuestra. Un esposo siendo infiel le dice: es de humano pecar, es de humano fallar, está bien, perdóname, estoy arrepentido, pero mañana vuelvo otra vez. ¿Ya qué pasó? No, yo me arrepentí con Dios. Y bueno, y yo sé cómo Dios siempre me va a perdonar. Entonces, ¿verdad? Pecamos para que la gracia abunde. Oh, qué teólogo. El verdadero arrepentimiento implica enmendar con aquellos a quien he defraudado. Esa es la enseñanza de los versículos 11 y 12. Por eso es que está conectado con la primera parte, los primeros 10 versículos. Hay 2 cosas que debemos notar en esta sección de los versículos 11 y 12. Número uno, la murmuración. La murmuración es una evidencia de un corazón en guerra. Vuelvo a repetirlo. La murmuración es una evidencia de una guerra interna. Fíjense, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Pero ¿cómo empezó el capítulo 4? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Entonces, no murmures. Luego de todo lo que le dice, no murmures entonces. Es una conclusión. Esas guerras, esos pleitos, se evidencian cuando tú murmuras. Probablemente ellos no estaban peleándose, no estaban dándose de golpes literalmente en la iglesia. ¿Sí? Imagínense una iglesia de esa manera. ¿Qué iglesia es esa? En donde todos se dan. No. Pero la murmuración era una evidencia externa de lo que estaba pasando en su corazón. Había una guerra en sus corazones, un pleito en su corazón, y la murmuración era la evidencia que Santiago está diciéndole: ¿ustedes creen que no están culpables del pleito? Bueno, ustedes están en murmuración, ustedes lo saben, y esa es la evidencia de que tienen un corazón en guerra, enguerrillado contra su hermano. Salmo 101. Vayan conmigo al Salmo 101.
Salmo 101, versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. El que infama es porque tiene un corazón vanidoso y altanero. La murmuración, la difamación, como dice la difamación, la murmuración, simplemente provienen de un corazón altivo que se cree superior a los demás, que cree que todos los demás, todas las cosas que hacen los demás siempre está mal, siempre hay un lunar, siempre hay algo ahí. Y yo soy el que siempre tiene la razón. Yo soy el que siempre tengo el mejor comportamiento. Si hubiese sido yo en este asunto, yo hubiese hecho esto. Sí. No, si hubiesen sido mis hijos, no hubiesen hecho esto. Se creen superior. Entonces, Santiago conecta la evidencia externa de la murmuración con un corazón pleitista, orgulloso y altanero. Eso en primer lugar. Lo segundo es que Santiago manda a dejar ese pecado para solucionar la guerra. ¿Cuál es la solución de la guerra? Dejar la guerra. ¡Oh, qué profundo! Para que se acabe una guerra, ¿qué se debe hacer? No guerrear más. Deponer. Rendirse. No sigo en el conflicto. Corto yo la raíz o el ciclo del conflicto. Recuérdense, ellos no estaban peleando, no se estaban dando de golpes, pero algo sí era verdad. Ellos estaban en contra de sus hermanos y la única manera de evidenciar que se habían arrepentido delante de Dios era dejar entonces la guerra y la contienda. Primero me ocupo del corazón y luego las evidencias externas deben salir. No es solamente dejo la guerra externamente y tu corazón. Porque hay algo que es verdad. La murmuración es algo que se hace, siempre tiene la connotación negativa y es algo que se hace en privado. La murmuración por lo general no es evidente, por lo general. El chisme, por eso llamamos chisme, aquella cosa que nosotros dejamos correr y que se extiende, ¿verdad? Es una murmuración externa, pero la murmuración como tal es la cavilación interna. Es lo que yo estoy pensando, estoy machacando, estoy razonando internamente. Entonces, ¿quieres acabar la pelea? Está bien, no te enfoques solamente en dejar la contienda externa. Primeramente el corazón. Primeramente el corazón. Busca la raíz del problema, que es tu corazón. Eso es lo que está enseñando Santiago. Vayan conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 16. Proverbios 16. Versículo 28 dice: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar, el 28, disculpe, Proverbios 16, 28. El hombre perverso, ¿qué dice? Levanta contienda. ¿Cuál es el problema? La perversidad del corazón. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Quieres ser amigo de alguien? No seas chismoso. No apartes. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia? Se estaban dividiendo entre ellos mismos, se estaban hiriendo entre ellos mismos, se estaban apartando sus corazones entre ellos. Podían estar en el mismo recinto, pero sus corazones estaban divididos.
estaban guerreados entre ellos. Y eso no puede ocurrir en la iglesia de Cristo. O resolvemos nuestros problemas o te dejas de llamar cristiano y vienes y te arrepientes y te vuelves cristiano. Pero así no. Podemos estar en la misma iglesia, pero si tenemos rencor, si tenemos rencillas, si siempre hay una cosa, la murmuración, la cavilación interna, resuelve ese asunto en tu corazón y luego ve y pide perdón. Ve y pide perdón. Resuelve con tu hermano. Capítulo 17, Proverbios 17, versículo 9. Proverbios 17, 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Hay consecuencias de la murmuración, hay consecuencias del chisme, hay consecuencias de la difamación. Hermanos, la murmuración, el chisme, la difamación, la calumnia, esas son obras del diablo. El diablo se llama diablo precisamente por ser calumniador. Y te estás dejando llevar por esa corriente de pensamiento. No, deja a un lado eso, porque lo que vas a hacer es herir a otros y vas a apartar la amistad que deberías tener con los hermanos de la iglesia. No había amistad, había enemistad en la iglesia. Capítulo 26, Proverbios 26. ¿Por qué uso los proverbios? Porque eso es lo que tiene en mente Santiago. Sermón del Monte y Proverbios. Las mismas enseñanzas. Capítulo 26, versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Pero ¿qué es un simple chisme? ¿Qué es un simple murmuración? Bueno, cualquiera murmura, cualquiera dice sus cosas, ¿no? Es un pecado. Y podemos verlo, como decía alguien en un libro, puede ser un pecado respetable, ¿sí? Es de esos pecados que no son escandalosos, que no son grotescos. Ay, el adúltero, el asesino, el violador. Probablemente no es un pecado para nuestra mente de gran magnitud, pero ¿qué daño hace en la iglesia? ¿Qué daño hace entre los hermanos en la hermandad del pueblo de Dios? Es un enemigo sigiloso, silencioso. Está socavando la hermandad cristiana. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Ustedes han llegado a un punto en donde han abrazado este pecado y no se dan cuenta del gran daño que se están haciendo entre ustedes como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Entonces, resuelve con Dios primero. Y segundo, pide perdón a tu hermano. Deja de hacerlo. Deja de murmurar. Suelta ya el pecado. Suelta el pecado. Seguimos en Santiago. John MacArthur comenta lo siguiente, muy interesante, por eso lo traje. Dice, mientras otros pecados requieren una serie de circunstancias particulares antes de que se cometan, la difamación solo necesita lengua maliciosa manejada por el odio. Está allí, está allí. Otros pecados necesitan muchas circunstancias pero es que eso está, mire, en la punta de la lengua, hermano. Eso está allí. Es un mundo que se inflama. Vamos a Salmos, por favor. Salmos, capítulo 41. Salmos 41. Versículo 7. Y aquí orando el salmista dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen.
La murmuración es aborrecimiento. Cuando murmuras contra alguien, cuando cavilas en tu corazón y haces juicios contra otros de manera inmisericordia, estás aborreciendo a tu hermano, y eso no es muestra del amor de Dios en ti. Eso no es muestra de la luz del Señor en tu corazón. Porque el que ama a su hermano ha conocido al Señor. Pero el que lo aborrece es un mentiroso. No aborrezcas a tus hermanos. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve y díselo. No empiezas a murmurar, ni a chismear, ni a correr. Díselo de frente, con buenas palabras, de buena manera. Pero no cometas el pecado de la murmuración, porque eso te va a traer grandes consecuencias a ti y a la iglesia de Cristo. Salmo 109. Salmo 109. Versículo 3. Qué ligeros somos, hermanos, cuando hablamos. Alguien dijo una vez, bueno, alguien no, la mayoría de las madres dice, hijo, si no tiene algo bueno que decir, no hable. Qué consejo tan sabio. Salmo 109, versículo 3. Dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. La murmuración es un acto de aborrecimiento, es un acto de odio. ¿Qué tan grave es? Estás no amando a tu prójimo, estás violando la ley de Dios, no estás amando a tu prójimo. Podemos entender, hermanos, entonces en el contexto de Santiago capítulo 4, vayan conmigo una vez más, Santiago capítulo 4, cuando dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces la murmuración es levantarse como juez de otro. Pero ahora, la palabra de Dios nos manda a juzgar justa y rectamente. Lo vamos a ver en un momento. Lo que sí podemos entender ahora mismo es que Santiago sabe que los juicios que se estaban haciendo entre ellos eran juicios incorrectos, eran juicios equivocados, eran juicios injustos, malsanos, no de doble intención, de una intención no de ayudar, sino de derribar, más bien de derribar. Ellos eran unos jueces malos. ¿Cuán aborrecible es un juez malo? En vez de impartir justicia, imparte injusticia. Bueno, el colmo. Simon Kistemaker dice, en el tribunal el juez debe ser imparcial al evaluar la evidencia y debe ser justo al aplicar la ley y dictar la sentencia. El difamador, por el contrario, generalmente no se preocupa por conocer los hechos, evita hablar en presencia del acusado, pone de lado la ley del amor y, actuando como juez autoestablecido, formula su veredicto. ¡Qué juez tan malo! ¡Qué juez tan malo! Santiago está entonces reprochando los juicios malsanos e injustos, incorrectos que se estaban dando entre ellos mismos. La palabra del Señor manda a los creyentes a juzgar justa y rectamente. Juan capítulo 7, vayan. Juan capítulo 7. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
se estaban dejando llevar por las apariencias. No estaban considerando el contexto, no estaban considerando las evidencias, sino lo que me parece, ¡pum! Ahí la murmuración y la difamación, porque es un juicio injusto lo que estoy haciendo. Hermanos, una persona que descalifica y juzga a otro cuando la Biblia, cuando la ley, el estándar de Dios no lo hace, se está colocando por encima de la ley de Dios. Ese es el punto de Santiago. Por eso es que dice, pero el que murmura de la ley, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, está contradiciendo la ley o está en contra de la ley. Si Dios no dice eso, porque yo lo voy a decir. ¿Acaso soy yo mejor que Dios? ¿Mi juicio es mejor que Dios? Pero si tú juzgas a la ley, tú estás cuestionando lo que dice Dios. No eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Cómo podemos juzgar con justo juicio? La palabra de Dios es el justo juicio. Si hay algo que yo debo juzgar a una persona, es porque dice el Señor te dice esto, hermano. Y mi juicio no es propio, mi juicio es justo porque lo hago según el criterio de la palabra de Dios. Y en eso no me debo sentir yo superior, porque yo estoy sometido bajo la misma ley. Es decir, que cuando yo juzgo a una persona, un dedo acusa a la persona y 3 me acusan a mí. Si yo puedo ver la pajita que hay en el ojo de mi hermano, debo preocuparme si tengo una viga en mi propio ojo. El juicio no debe ser inmisericordia, no debe creerme mayor o superior que mi hermano. Debo considerar que somos hermanos, estamos en el mismo nivel, y si yo voy a decirle algo, se lo voy a decir, nuestro Señor nos dice. Nuestro Señor nos llama a esto, hermano. Ven conmigo, cumplamos la ley de Dios. Ay, pero es que ese hermano, si yo fuera pastor no diría eso así. Si yo fuera, bueno. Y eso que no me conocen, ¿verdad? Todos estos dones que yo tengo. De lo que se pierde la gente. No, así no es. Yo no soy superior a mi hermano. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor. La idea es que seamos hacedores de la ley, recuerden. Hacedores de la ley, sino juez. El pecado de la murmuración, hermanos, es un pecado serio. Es un pecado que no es solamente contra el hermano, sino que es un pecado contra Dios y la ley de Dios. Es impugnar la ley de Dios. Es impugnar la sabiduría y la justicia de Dios. C.B. Floyd dice, es mejor que no intentemos quitarle el trabajo de las manos al legislador y juez celestial. Él gobierna sin la ayuda de nuestras malas lenguas. Temamos nosotros mismos al juez. Dejemos que Él juzgue, pues Dios es juez. A este humilla y a aquel enaltece, como dice Salmo 75:7. Y su juicio podrá tener un resultado muy diferente al nuestro. Nuestro juicio de otro podría recaer como un boomerang sobre nuestras propias cabezas. Si Dios juzga, es justo y recto y los resultados van a ser beneficiosos. Pero los resultados que estaban teniendo ellos no eran así. Estaban jugando mal. Estaban peleando. Había habían discordia. ¿Sí? En vez de haber armonía en la iglesia, había contiendas y discordia. Entonces, hermanos, versículo 12. Deja al Señor que juzgue la situación y colócate del lado del Señor.
conoce bien lo que Dios dice en una situación y ve y reprende a tu hermano, ¿verdad? Y si no te oye, ve y busca a otro, no andes, mira, taca, taca, taca. No, ve y busca al otro, reprende a tu hermano, exhórtale. Y si no, llévalo a la iglesia. Pero deja la murmuración, deja el chisme. Que los demás también se corrompan en sus corazones y empiecen a atacar al hermano. Y el hermano inocente por allá, y estos lanzándole dardos. Una vez más, como dice el versículo 12, no quiero dejarlo a un lado para terminar. Uno solo, por eso dice, no usurpemos el trabajo de Dios. Uno solo es el dador de la ley, no eres tú. Tú no eres el legislador, es Dios. Uno solo, el dador de la ley, que puede salvar y perder. No es que Dios pierda, no, es que Dios causa pérdida o causa salvación por su justo juicio. Si hay de juzgar a alguien, la Biblia dice así. Pero tú, qué palabras tan amorosas de Santiago. ¿Tú quién te crees? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? No usurpemos el trabajo que le corresponde a Dios. Entonces, ¿qué ha dicho Santiago en este tiempo? Número 1, acércate a Dios, limpias tus manos, ponte en cuentas con Dios. Y en segundo lugar, en este contexto, vuelvo a repetirlo, en este contexto eran las peleas y la contienda. Entonces, suelta la pelea, suelta la contienda, deja de murmurar. Deja los juicios a Dios. Si vas a decir algo, que sea de acuerdo a las Escrituras y te evitas problemas. Es un llamado al verdadero arrepentimiento, en este caso de la murmuración. Pero esto lo podemos aplicar a todo pecado, como he dicho antes. A todo pecado. Acércate a Dios. Dios te puede perdonar. Dios te puede perdonar. No hay pecado más alto que Dios. Dios está dispuesto a perdonarte si tú te arrepientes. Y el arrepentimiento no es solamente un asunto donde yo, perdón Señor, se acabó. No. Lamentarte, afligirte, reconocer quién eres, qué has hecho, lo que has perdido y si has defraudado a otro, enmendar. Eso es el arrepentimiento, es cambiar completamente. Cambiar. Y lo que ya practicaba antes, ya no lo practico más. Ahora yo veo según los ojos de Dios. Dios dice que eso está malo y yo empiezo a ver lo malo. Dios dice que algo está bueno, yo empiezo a ver lo bueno. Dios dice que la fornicación es mala, así la voy a ver, es mala. Dios dice que congregarse los domingos es bueno, así lo voy a ver, no, ya no será una carga. Veo según los parámetros de Dios. Quiero recapitular el capítulo 3, versículos 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Busca la sabiduría de lo alto. Y si hay algo que tú sabes que estás en pecado, Dios dice, Isaías 55, terminamos. Isaías 55, vayan conmigo por favor. Isaías 55. Es un llamado entonces al arrepentimiento. No solamente el arrepentimiento del pecado de la murmuración, que debemos verlo como lo está mostrando Santiago, sino ahora lo quiero aplicar a todo pecado, todo pecado. La solución del pecado es el arrepentimiento y el perdón de Dios. Isaías 55, 6 y 7, dice la palabra de Dios. Te dice Dios a ti, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te puede perdonar. Recuerda de dónde has caído y haz lo que debes hacer. Haz las primeras obras. Que el Señor nos ayude a ver las implicaciones que tiene el hecho de caer en pecados graves y que en nuestra mente, no es tan grave. Todo pecado daña nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los hermanos. Y tú, que nos visitas hoy, que estás con nosotros, que no conoces de Dios, que nunca has venido y has hecho el Señor de tu vida, no esperes hasta cuando tú crees que es el último día de tu vida, porque tú no sabes cuándo es el último día de tu vida, porque cuando partas de acá te encontrarás con el juez justo y todo lo que dice la palabra de Dios se te va a imputar. Dios quiere hacer las paces contigo hoy. No seas rebelde, no endurezcas tu servicio, arrepiéntete hoy. Agarra el señorío de Jesucristo. El Señor ha mandado un heraldo en esta mañana y te dice: pecadores, limpiad vuestras manos. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios tendrá misericordia del que se arrepiente. Pero si no, vendrá el justo juicio de Dios y de eso no se escapará nadie. El Señor te ofrece perdón de tus pecados completos, todos, y vida eterna. Ven a Cristo. No hay pecado más grande que Dios, y Jesucristo es la muestra de que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquiera, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no crees en Él, no te arrepientes, no vas a la cruz, ya tienes una sentencia, te perderás en la ira de Dios. Señor, nos ayude como iglesia, que el Señor tenga misericordia de los pecadores. Bendito Dios, gracias. Gracias por este momento que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender en Santiago que el cristianismo es práctico. No es un asunto de teorías, un asunto simplemente intelectual, sino que el arrepentimiento debe ser genuino y verdadero cuando nos acercamos realmente a ti y nos alejamos de las actitudes, de la conducta y del pensamiento pecaminoso, Señor. Dejar la contienda, dejar la murmuración, y si hay otro pecado, dejarlo de una vez, porque tú tendrás misericordia de aquel que viene y se arrepiente. Es tu promesa, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayuda a tu pueblo a considerar que cada pecado no solamente cuestiona tu sabiduría, tu ley, Señor, sino que también daña a nuestros hermanos. Oh Señor, ayúdanos a no ir en contra del pueblo de Dios, a no ir en contra de ti. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestros caminos, dejar la contienda, dejar la lucha, dejar la pelea, dejar cualquier pecado, por amor a ti, porque eres nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.